Bendiciones, gracias por estar ahí, gracias por el apoyo que ustedes le brindan a este canal. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder compartir una palabra con ustedes de parte de Dios, una palabra de enseñanza, de bendición, de esperanza, de edificación para el crecimiento de todo el cuerpo de Cristo, de todos nosotros. De verdad que me siento contento de estar aquí, agradecido de Dios y también del apoyo que ustedes nos brindan para que esta plataforma permanezca y para poder seguir creciendo en el espíritu y creciendo a nivel ministerial. De verdad que estamos muy agradecidos. Quiero compartir una palabra que a mí me impactó, una palabra que escuché a alguien decir esto y eso me impactó porque yo tengo unos pensamientos sobre este tema que medito mucho en cuanto a esto. Y es que Dios no crea mediocres. Dios no crea mediocres. Y cuando nosotros hablamos de mediocridad, hay muchas personas que de alguna manera, pues esta palabra le impacta o es muy difícil que a alguien le guste que le digan, tú eres un mediocre. Así de llano. Pero cuando nosotros hablamos de que Dios no crea mediocres y analizamos toda la creación de Dios, podemos hablar del universo. El universo no es absurdo. El universo se puede estudiar. De ahí que la ciencia, la astronomía, la física, pues avanza vertiginosamente cada día en los conocimientos, en los descubrimientos, y de alguna manera, pues el conocimiento de la creación permite al hombre entender el funcionamiento de la energía, de la materia, de la luz, de muchísimas cosas, por lo menos en cuanto a lo que Dios permite que se pueda conocer. Entonces, cuando nosotros hablamos de mediocridad, ¿de qué estamos hablando? Porque si hablamos de la creación de Dios y decimos que la creación de Dios no es absurda, porque toda la creación de Dios, de una manera u otra, muestra una serie de patrones de perfección, de inteligencia, de codificación en excelencia. Entonces, todo lo que Dios creó, la Biblia dice en el Génesis que, que era bueno, que todo lo que Dios creó lo hizo perfecto. Entonces, dentro de esa perfección de la creación de Dios, ¿qué nosotros vemos? Que todo fue hecho de manera perfecta. La mediocridad es no alcanzar los propósitos. La mediocridad es no terminar de hacer algo. La mediocridad es no alcanzar los objetivos. Entonces, cuando usted dice que algo o alguien es mediocre, es porque de alguna manera no logra alcanzar el nivel para el cual o por lo cual es eso o esa persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de la creación de Dios y analizamos todo lo que Dios ha hecho de manera material, de manera física, inclusive nosotros mismos, que somos codificados con información y hechos en perfección, creados con inteligencia y para ser y somos inteligentes. El Dios no creó mediocres. Ahora, ¿qué pasa con el hombre cuando vive sin Dios? Vive en mediocridad. Cuando el hombre vive sin Dios, no alcanza los objetivos, se desanima. El que vive sin Dios se desvía del buen camino para alcanzar o lograr algunas cosas. El que vive sin Dios se desespera. Entonces, cuando hablamos de mediocridad, estamos hablando de personas que no alcanzan el nivel máximo en el propósito y en el diseño de su creación personal. Entonces, cuando yo logro alcanzar el nivel para el cual fui creado, cumplir los propósitos por los cuales estoy aquí, entonces mi vida no es una vida mediocre. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el fin es de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios, dice la Biblia, que nos perfecciona. ¿Pero para qué? Para que el hombre de Dios se perfeccione a través de ella.
La Biblia dice hasta que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. La Biblia dice que Dios da los dones para edificación, o sea, para construcción, para crecimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, no estamos hablando de mediocridad. Cuando hablamos de alcanzar una estatura de un varón perfecto, no estamos hablando de mediocridad. Cuando hablamos de ser transformado en un ser celestial para vivir en la eternidad con Dios, no estamos hablando de mediocridad. Cuando hablamos de perfeccionar la santidad, no estamos hablando de mediocridad. Entonces, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los hijos de Dios, estamos llamados a alcanzar y vivir conforme al propósito del diseño divino. Y usted se preguntará, ¿cuál es ese diseño? Dios crea al hombre en perfección para que el hombre viva en la eternidad. Y mientras el hombre está aquí en esta tierra, la Biblia establece que está como un peregrino, como un extranjero, como un pasajero de un vuelo, de un viaje, que está camino a ese lugar, a ese nivel, a esa dimensión en la cual Dios nos creó y la cual Dios diseñó para nuestra habitación. La Biblia dice que Dios ha creado los límites de nuestra habitación, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Nada de esto da indicio de mediocridad, pero la palabra mediocre sigue siendo una palabra fuerte para algunos, igual que la palabra ignorante. La gente le duele cuando le dicen ignorante. ¿Y cuántas cosas no ignoramos? Pero la palabra mediocre es mucho más fuerte todavía. Porque la gente entiende que cuando le dicen mediocre, le están diciendo quizás idiota o estúpido, pero no se trata de eso. La mediocridad es ser escaso para cumplir las cosas, es no llegar a cumplir las cosas a plenitud, es no llegar a la plenitud de las cosas, es no cumplir los propósitos, es no alcanzar las metas y los objetivos. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué no terminamos de hacer las cosas? ¿Por qué no le ponemos énfasis a las cosas que hacemos? ¿Por qué somos tan imperfectos en las cosas que realizamos? ¿Por qué no logramos las cosas con excelencia? ¿Por qué muchas veces vivimos una vida miserable en la mediocridad? Porque no hemos recibido ese poder de Dios o no hemos asimilado, entendido el poder que poseemos delegado por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos que Dios no crea mediocre, no podemos atribuirle a Dios la mediocridad del hombre. No podemos atribuirle a Dios el error del hombre. No podemos atribuirle a Dios el pecado del hombre. No podemos atribuirle a Dios la falta de inteligencia de muchas personas o de sabiduría, porque es todo lo contrario. Dios nos llena de inteligencia, Dios nos llena de sabiduría para que cumplamos los propósitos, para que vivamos en perfección y para que el diseño de Dios sea manifiesto en nuestra vida. Dios diseñó de manera perfecta y la Biblia lo establece. Y no solamente Dios diseñó el universo, el mundo, el planeta, los animales, las plantas, sino también al hombre. Y cuando usted va a la ciencia y decodifica o estudia, por ejemplo, el código genético o el ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, que transmite información de nuestros antepasados hasta nosotros, usted se va a dar cuenta que lo que va a hablar la genética en la secuenciación de los genes y la separación por pares de esta secuencia es que el hombre fue hecho con un diseño. Y cuando hablamos de diseño, obligatoriamente entra la palabra diseñador y también entra el concepto de una mente inteligente. Y estas ideas no están alejadas de Dios, porque Dios es un gran diseñador y eso lo dice la Biblia, que toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios, que Dios creó en el principio cielos y tierra, espacio, materia, tiempo, energía.
Entonces, Dios como creador no es absurdo, es inteligente. El universo, que es una creación de la palabra de Dios y que por la fe lo entendemos nosotros, no es absurdo. La ciencia que viene de Dios, que revela un conocimiento más profundo de las cosas, con una información codificada y decodificada por ecuaciones científicas, es porque el Dios que crea las cosas no es un Dios mediocre. Entonces, ¿por qué la mediocridad entre muchos hermanos? ¿Por qué no logramos alcanzar ese objetivo de llegar a las almas, de que crezcamos en el espíritu, de que nuestro ministerio se manifiesten, de que la salvación sea patente en nuestra vida? Tenemos que abrirnos a entender que Dios creó con inteligencia, con perfección. Somos seres inteligentes. Me acuerdo que en una ocasión yo decía que Dios quiere que seamos inteligentes. Y un seguidor, una hermana decía, no es que Dios quiere que seamos inteligentes, es que Él nos hizo inteligentes. Y esa inteligencia es para que no seamos mediocres. Esa inteligencia es para que alcancemos perfección. Pero de repente aparecen personas que dicen, nadie puede ser perfecto. Solamente Jesús fue perfecto. Y aquí vienen los que malinterpretan lo que uno dice aquí en estos medios de comunicación. Porque alguien va a cazar esta palabra y va a decir, miren a este diciendo que podemos ser perfectos cuando perfecto solamente fue Jesús. Pero la Biblia es la que lo dice, no es el pastor Víctor Almanza. Mateo capítulo 5, verso 48. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice en Timoteo, el fin es que alcancemos la estatura, que llegamos a ser perfectos, que el hombre de Dios sea perfecto, estoy parafraseando, para toda buena obra. Pero seguimos leyendo y dice que hay hombres que fueron perfectos en la Biblia. Abraham caminó en perfección delante de Dios. Job fue llamado perfecto, recto, apartado del mal delante de Dios. Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios al cielo. Entonces, cuando nosotros entramos a esa dimensión, Dios resalta a Daniel, a Job, a Abraham, a Moisés, a Noé. Entonces, cuando nosotros hablamos de hombres perfectos, la perfección en Dios no es como el hombre la establece. La palabra perfección significa estar completos, que no nos haga falta nada. Alguien que no le hace falta nada, escuche lo que estoy diciendo, vive en perfección. La Biblia dice perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En el temor a Dios alcanzamos perfección. La Biblia dice que Jesús, en el libro de los Hebreos, fue perfeccionado a través de la obediencia. Entonces, cuando usted escucha todo esto, usted va a entender que la perfección se puede alcanzar, pero no en el nivel que el hombre le establece en su conceptualización. Entonces, la mediocridad es decir, yo no puedo ser perfecto. Cuando el mismo Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando el Señor dice que tenemos que perfeccionarnos en la palabra, en el conocimiento. Cuando la misma palabra dice que hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto, entonces, ¿cómo es que yo no lo puedo alcanzar? Porque yo no creo. Entonces, si mi fe es tan limitada y mi creencia está limitada a la condición en la que vivo, entonces no es una fe que trasciende, no es una fe que me va a sacar de la mediocridad. Y voy a vivir todo el tiempo en una vida miserable, mediocre, lamentablemente. Y hay creyentes que están mirando la prosperidad de otro y criticándola y ellos no prosperan. Hay creyentes que viven una vida carnal y están en la iglesia y están en una mediocridad porque no avanzan a las dimensiones espirituales. Todo el tiempo viviendo bajo preceptos y normas y no bajo los conceptos de los frutos del espíritu. Entonces, cuando usted habla y dice que es hijo de Dios, no puede haber en su vida mediocridad. Dios no crea mediocres. Dios creó al hombre para trascender, aunque el hombre sea un contingente en el sentido de la ciencia. Contingente significa que depende de alguien para existir. Dios es trascendente porque Dios no depende de nadie para existir. Dios existe todo el tiempo. Y desde toda la existencia de la eternidad y del tiempo, Dios existe. Entonces, Dios es autosuficiente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente.
Entonces, Dios lo que ha hecho con el hombre es que lo ha creado a su imagen y semejanza, a la imagen de Jesucristo, de un varón perfecto, para que estemos completos. ¿Qué es estar completo? Estar en la plenitud. Y esa plenitud no nos permite ser mediocres porque estamos completos. No estamos incompletos. ¿Qué dice la Biblia? Cuando tenemos a Jesús, no nos hace falta nada. El que recibe a Cristo está completo en él. ¿Por qué? Porque él lo llena todo en todo. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo, tener a Jesús, a Dios morando en nuestro corazón, en nuestra vida, es tener una vida en perfección delante de Dios. Apartarnos del mal, apartarnos del pecado, vivir conforme al propósito, obedecer la palabra, vivir conforme a ella, nos va a llevar a una inteligencia superior y a dimensiones superiores. Va a ensanchar nuestra mente, va a ampliar nuestras posibilidades, nos va a llenar de capacidades y de competencias. Los dones del Espíritu Santo son para ejercerlo en los ministerios, pero también nos ayuda a crecer en nuestra vida en todo el sentido de la palabra. Los mejores profesionales son profesionales que se apegan a la ética, a la palabra, que viven una vida moralmente aceptable, que se comprometen, que tienen una devoción por su profesión. Entonces, es muy diferente cuando tú tienes esa devoción, cuando tú tienes ese sentido de amor por los demás. En lo que sea que tú vayas a ejercer, vas a hacerlo con excelencia, no con mediocridad. Hay que tener vocación para servir y vocación para obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. No hay un ministerio que funcione sin vocación. Si usted hace las cosas porque es obligado o porque le están pagando, no hay vocación. Ahora, si usted lo hace por amor, hay perfección en usted porque Dios está morando en su vida. Yo estoy hablando de que Dios creó al hombre con excelencia y el pecado lo ha desmoralizado al hombre. El pecado lo ha llevado a tener una mente reprobada, a vivir una vida mediocre y miserable. Y lo que vemos con la gente en el pecado, que no importa que tengan riqueza, que tengan fama o dinero, viven una vida mediocre, porque aunque alcanzan metas humanas, el propósito de Dios está incompleto en su vida. Y el propósito de Dios se completa cuando yo lo recibo, cuando yo cambio mi pensamiento porque me arrepiento de mis pecados y empiezo a vivir una vida de transformación que me lleva a una conversión espiritual para estar preparado para la vida celestial que Dios ha diseñado para mí. Entonces, yo te exhorto en este momento a que si todavía tú estás viviendo una vida con una mente cauterizada, vana o reprobada, por alguna razón tienes la mente entenebrecida, entiendes que tu vida no tiene propósito o no tiene sentido, estás viviendo lleno de vacíos existenciales, a que busque a Cristo. Y estoy hablando ahora quizás con personas que no conocen a Cristo. Y los hermanos que siguen este canal comparten el contenido para que otros puedan recibir esta bendición. Busque a Jesucristo para que salga de la mediocridad. Si usted es cristiano y todavía entiende que el nivel que usted entiende, valga la redundancia, que Dios ha diseñado para su vida, para su ministerio, en sus propósitos eternos, usted no lo ha visto, no lo puede ver, no lo ha alcanzado, revise su vida espiritual. Adéntrese en la palabra, busque en la intimidad a Dios, pídale a Dios que le llene del Espíritu Santo, que le dé esos dones perfectos que vienen del Padre de las luces, que es nuestro Creador. Y vamos a vivir una vida de excelencia, una vida de perfección y de éxito. Los que viven una vida de éxito, de perfección y de excelencia, son hombres que entienden que el que le sirve a Dios no puede vivir una vida mediocre. No puede empezar las cosas y dejarlas. Hay personas que cuando llegan los ataques, llegan la oposición, dejan de hacer las cosas. Aunque usted tenga escasez, problemas financieros, problemas en el hogar, levantamiento de personas del enemigo, siga hacia adelante, siga creyéndole a Dios, siga confiando en Dios, siga obrando conforme al propósito y usted va a ver la gloria de Dios manifestada en su vida.
Hay personas que dicen, pero es que yo siempre estoy en el mismo problema, en el mismo proceso, porque nunca termina de hacer las cosas. Gente que hoy se congregan y mañana no. Siempre van a la iglesia con un problema. ¿Por qué? Porque viven una vida mediocre espiritualmente y congregacionalmente. Personas que hoy oran y mañana no oran, una vida mediocre. Personas que leen la Biblia hoy y duran un mes para volver a leerla, una vida mediocre. Personas que hoy le sirven a alguien y duran meses para volver a servirle a un necesitado, una vida mediocre. Personas que hoy pueden dar y mañana no dan porque duran años sin dar o meses porque tienen problemas, una vida mediocre. Dios nos llama a nosotros a dar. Dios nos llama a nosotros a servir. Dios nos llama a nosotros a capacitarnos en la palabra. Dios nos llama a nosotros a consagrarnos en la oración y en la congregación. Dios nos llama a nosotros a servirle a aquellas personas que no conocen a Cristo, a predicar el evangelio, a fungir como evangelista, como misionero, a hacer la obra de Dios. Eso es una vida en excelencia. Eso es alcanzar los objetivos. Eso es lograr la perfección. Eso es vivir sin que nos haga falta nada, porque Dios siempre va a estar con nosotros y siempre proveerá nuestra necesidad. Dios no crea mediocres. Yo quiero que usted se quede con esa palabra. Dios lo creó a usted perfecto. Dios lo creó en excelencia. Dios lo creó para la eternidad. Dios lo creó para una vida incorruptible e indestructible, independientemente de lo que usted esté viendo en este plano físico. Esa vida indestructible del Hijo de Dios, que fue la vida de Jesús, es la misma vida que se va a manifestar en nosotros. Y eso es lo que la Biblia enseña. Pero hay que creerlo, hay que recibirlo, hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que vivir conforme a eso, que es la fe. Una certeza y una convicción de lo que no se ve o que no se ha materializado todavía en nuestra vida. La vida mediocre cree que lo que no se ve nunca se va a lograr, que lo que no se ha hecho nunca se va a hacer. La vida mediocre cree que lo que nunca alguien ha hecho, nunca nadie lo va a poder realizar. El que vive en excelencia, el que sabe que Dios lo creó con perfección y con inteligencia, sabe que las cosas se pueden lograr y que para el que cree, nada es imposible. Dios te bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda en este día de poder compartir una palabra. Y yo sé que el Señor tiene que hablar de alguna vida a través de lo que hacemos. Espero que te puedas suscribir a este canal si no lo has hecho, compártelo, dale a las campanitas para que te lleguen las notificaciones. Siempre decimos que hacemos este contenido con el propósito de edificar, de bendecir y de traer una palabra de fortaleza y de crecimiento a nuestros hermanos. Quiero aprovechar antes de despedir para invitarte a que te inscribas en el próximo seminario que vamos a llevar a cabo. Este seminario ya lo realizamos, pero tenemos un segundo cupo porque muchas personas se quedaron con el interés y otros fueron, pues los que participaron les recomendaron que lo hicieran, porque Dios se glorificó y mucha gente ha aprendido bastante. Seguimos profundizando y masificando el conocimiento en este seminario que es Conociendo la mente de Dios. Así que el próximo 13 de abril iniciamos nuestro próximo seminario. Conociendo la mente de Dios. Son 4 clases vía Zoom, sábado 5 de la tarde, hora República Dominicana, 2 horas de clase durante 4 sábados vía Zoom. Así que ya lo sabe, usted puede comunicarse a nuestro WhatsApp al 809-614-9482 y ahí le damos todas las informaciones, pero el cupo es limitado, así que asegure su cupo. Muchas personas se quedaron en el otro y ahora están aprovechando. Muchos hermanos que realizaron en la pasada etapa del seminario, pues lo han estado recomendando a otros hermanos y la gente pues está muy motivado y nosotros queremos seguir creciendo en el espíritu y que ustedes puedan crecer y masificar el conocimiento a través de la profundización de las escrituras. Vamos a profundizar más en las escrituras, vamos a conocer la mente de Dios, sus pensamientos, cómo se revelan, la capacidad de nuestra mente, cómo el alma se potencializa y una serie de cosas interesantísimas, conociendo la mente de Dios y aprendiendo del Maestro que es Jesucristo y del Espíritu Santo que es el Maestro del pensamiento. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un grato placer compartir con ustedes. Hasta una próxima entrega. Bendiciones para usted, su familia y su ministerio. Hasta la próxima.